Bien, vamos a continuar, al estudio hoy del libro de Joel. No sé si estuvo muy pesado la semana pasada porque varios han de haber dicho no, mientras estemos estudiando Joel, no. Bueno, tengo cuadernos de apuntes de conferencias. Si alguien quiere un cuaderno para anotar, aquí tengo dos para que tome nota, hermana. Y si alguien más quiere, lo dejo aquí para que lo puedan tomar. Vamos hoy a ver el segundo capítulo del libro del profeta Joel. Vamos a ver sobre el llamado que Dios hace a través del profeta, exponiendo el futuro que vendrá en su día grande y terrible. Vamos a orar para iniciar este estudio. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que tú nos concedes para que nuestras vidas sean edificadas. Agradecemos, Señor, tu bondad, tu misericordia para con nosotros en todas las cosas que tú llevas a cabo, Señor. Y sabemos, Padre, que lo que hoy tú has de hablar a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, ha de darnos luz sobre tu voluntad para nosotros vivir de la manera correcta. Prospera, Señor, el estudio de tu palabra, que lo que estudiemos en verdad alumbre nuestra mente y corazón y nos permita comprender tu santidad, nos permita conocerte, Señor, más tu eternidad, Señor, y poder sobre todo conocer la manera en que tú esperas que vivamos. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a Joel capítulo 2 y vamos a empezar a leer ahí. Vamos a ver los primeros dos versículos. Dice el pasaje: toquen trompeta en Sión y suenen alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, ciertamente está cercano. Día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad, como la aurora sobre los montes, se extiende un pueblo grande y poderoso, nunca ha habido nada semejante a él. El versículo 2 prácticamente está tocando dos temas, pero se quiso, no sé si es por el deseo de haber mantenido un equilibrio entre cada versículo, pero finalmente son dos temas. Los dice: toquen trompeta en Sión, suenen alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor. Uno de los temas, o mejor dicho, un tema trascendente en todo el libro de Joel, es el llamado día del Señor, el día del Señor. Bueno, viene el día del Señor, está cercano, pero lo marca como un día por el cual se debe temblar, se debe sonar alarma, se debe tocar trompeta, es decir, advertir, hacer sentir a toda la gente lo que realmente es importante. Dice: es un día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad. Este es el día del Señor. Está cercano, pero uno se pregunta, bueno, ¿cuál es nuestro concepto sobre la segunda venida de Cristo? Porque entendemos que cuando habla del día del Señor, hace referencia al día en que Dios vendrá para juzgar todo. Un día, por lo tanto, que debe ser para nosotros una cuestión de alarma. El asunto es que nos lo va a reflejar de esta manera. A partir de la segunda mitad del versículo 2 dice: como la aurora sobre los montes se extiende, un pueblo grande y poderoso, nunca ha habido nada semejante a él. Si pudiéramos nosotros imaginarnos una imagen donde va saliendo el sol y va mostrando su luz sobre los montes y se ve todo a lo largo, bueno, imaginémonos que esa luz en realidad es todo un ejército numeroso sobre todos los montes, una extensa cantidad de soldados en este ejército. Dice: un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por muchas generaciones. Delante de él consume el fuego y detrás de él abraza la llama.
va como si por delante fuera echando fuego, y por detrás también viene echando fuego. Como el huerto del Edén es la tierra delante de él. La tierra puede ser hermosa, muy verde, dice, y detrás de él un desierto desolado. Conforme va avanzando, va dejando desolación. Noten cómo Joel nos está poniendo un cuadro que Dios le mostró, un ejército enorme, cubre todos los montes y avanza, y todo lo que era verde, todo lo que era hermoso, queda detrás del paso de ese ejército como un desierto desolado, y de él nada escapa. Como aspecto de caballos es su aspecto, y como corceles de guerra, así corren. Aún la imagen de los caballos no ha sido superada por la de los tanques y todos estos vehículos que tienen los ejércitos. Es decir, todo este poder y esta fuerza que tiene este ejército es como la fuerza de los caballos, de los corceles. Dice, como estrépito de carros, saltan sobre las cumbres de los montes, como el crepitar de llama de fuego que consume la hojarasca, como pueblo poderoso dispuesto para la batalla. Está describiendo a un ejército muy numeroso, muy poderoso, que va arrasando con todo. Ante él tiemblan los pueblos, palidecen todos los rostros y dicen, ya viene este ejército, pues lo que consume a la gente es el miedo. Como valientes corren, como soldados escalan la muralla, cada uno marcha por su camino y no se desvían de su senda, van totalmente hacia adelante, y el ejército no rodea algo, sino que va totalmente hacia adelante, no se desvía de su objetivo. No se aprietan uno contra otro, si van marchando cada uno mantiene su formación y no se aplastan, es lo que está diciendo. Cada cual marcha por su calzada y cada cual irrumpe por las defensas, no rompen las filas, se lanzan sobre la ciudad, corren por la muralla, suben a las casas, entran por las ventanas como ladrones, es decir, entran y destruyen totalmente todo. Y ante ellos tiemblan la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. Es decir, hasta el mismo cielo se oscurece por ellos. El Señor da su voz delante de su ejército. Una de las cosas es que lo que está mostrando es que viene el día del Señor, y esto habla de un ejército poderoso. Pero ese ejército viene de parte o viene comandado por Dios. No es un ejército que finalmente viene por su propia maldad. Es un ejército que viene y destruye todo porque Dios así lo envió. Dice, el Señor da su voz delante de su ejército porque es inmenso su campamento. Es muy enorme cuando hace su campamento, en donde sea, cubre mucha tierra, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor. ¿Y quién podrá soportarlo? Ok, hay una cuestión que vimos la semana pasada. Grande y terrible. El día del Señor. La semana pasada hablamos, cuando vimos el primer capítulo, que dijimos, cuando se da una profecía en el Antiguo Testamento, se da en el contexto de las personas de ese tiempo. Joel está hablando a la generación de su tiempo. Aunque el libro y la profecía perduran por todos los siglos siguientes hasta nuestros días, el contexto en el que se escribe es el de la gente que inicialmente lo escuchó. ¿Qué era lo más terrible que había para un pueblo? Ellos no conocían los tsunamis, no conocían cosas que ahora a nosotros nos toca ver, porque podría decir, bueno, hay aviones, hay misiles y toda esta destrucción. No, lo más temible para toda persona habitante de la tierra en aquel tiempo era un ejército fuerte, enorme, que viniera y destruyera las ciudades.
Por esa razón, cuando pone el día del Señor, está hablando de lo más terrible que la gente en su tiempo se puede imaginar. Ahora, nosotros pensamos cuando Cristo vuelva, lo terrible no va a ser que venga un ejército por encima de todo. Algunos se figuran cómo hay catástrofes, todas estas películas que han hecho catastrofistas, ¿no? La tierra, los mares se vuelcan sobre las ciudades y se parte toda la tierra por los terremotos. Tenemos películas de terremotos, tenemos películas de tsunamis, tenemos películas de incendios, tenemos películas de congelamiento, de todo le va a pasar a la tierra en la imaginación de las personas porque escriben sobre lo que da miedo a las personas en nuestro tiempo. Entonces, lo que Joel está señalando es lo que en su tiempo asustaba a las personas y le mostraba que era algo terrible. Puede que sea muy diferente en nuestro tiempo, tal vez una bomba nuclear siga siendo lo más fuerte que podemos ver y que ha ocurrido porque se han lanzado 2 bombas nucleares en la historia de la humanidad para destruir ciudades en Japón. Y esto habla de que esto es una realidad, puede ocurrir en algún otro momento. Hay gente cada vez, no sé si sea cada vez más, pero finalmente gente que no está muy bien ubicada, que tiene control de muchos de estos armamentos y entonces, pues bueno, las pasiones hoy en día se desbordan muy rápidamente. Pero lo que está diciendo es que el día del Señor es un día grande y terrible, grande y terrible. Lo refleja con este ejército. Pero decíamos, el cumplimiento, si emitir la profecía se da en el contexto de la gente de su tiempo, el cumplimiento puede ser muy, muy distinto. Sobre todo vamos a recalcar esto la próxima semana que hablemos de la venida del Espíritu Santo. Pero tenemos nosotros que ver otra cosa más. Vamos a los Corintios, capítulo 10. Los Corintios, capítulo 10, al versículo 6. Los Corintios 10, 6. Cuando uno lee a los profetas, no siempre tiene claro cuál es la intención para nosotros en nuestro tiempo. Los Corintios 10, 6 dice: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Ok, lo que le ocurrió al pueblo de Israel y específicamente en este capítulo señala de lo que le ocurrió al pueblo de Israel en el desierto. Es ejemplo para nosotros de que aún el pueblo fue su pueblo amado que sacó de Egipto y no se agradó de él en el desierto y quedaron en el desierto. Podemos ser el pueblo amado de Dios, aún así Dios está dispuesto a derramar su ira sobre su pueblo. Versículo 11. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. El fin de los siglos o el cumplimiento de los tiempos. Porque en Jesucristo se cumplen la gran mayoría de las profecías. Y a partir del tiempo de Jesucristo y de la venida del Espíritu Santo, se ha cumplido todo lo que estaba profetizado, excepto una cosa: la segunda venida de Cristo, el día grande y terrible de Dios. Es lo que queda pendiente. Todo lo demás se ha cumplido. Por eso dice: a nosotros que nos ha llegado el cumplimiento de los tiempos. Lo que Dios va a hacer, lo ha revelado, pero nosotros tenemos que discernirlo. A través del profeta Joel, nos habla de un ejército terrible. ¿A qué más temería una persona en los tiempos de Joel? Un ejército que llega, destruye, es más, hasta le están tirando piedras, flechas, lo que sea, y el ejército sigue su marcha sin desviarse. Y es un ejército inmenso, y lo más terrible es que Dios es el que comanda ese ejército. Aquí es donde empezamos nosotros a llegar a la realidad. Miren, Isaías 13:9. Vamos a leer algunos pasajes. Es más, déjenme se los reparto. ¿Quién quiere leer Isaías 13:9? Levante la mano y Celina. Ok. Malaquías 4:5.
¿Quién quiere leer Malaquías 4:5? Nuestra hermana Amanda, ok, y nuestra hermana Martina nos apoya. Amós 5:18, es el siguiente libro después de Joel. Amós 5:18 al 20. Amós 5:18 al 20. Ok, y nuestra hermana entonces quedó con Malaquías, ¿verdad? 4:5. Y Ezequiel 30 del 2 al 3. ¿Quién quiere leer este? Ezequiel 30, Neftalí, Ezequiel 30 del 2 al 3. Son los pasajes que nos hablan del día del Señor. Entonces vamos con Isaías 13:9. El día del Señor viene con furia para exterminar a los pecadores. Luego tenemos Malaquías 4:5. El día de Jehová grande y terrible, igual como lo dijo Joel, también grande y terrible. Luego Amós 5:18 al 20. Ok, imagínense este cuadro, el que huye del león y por ir corriendo se encuentra con un oso. El día de Jehová o ya entra a su casa a esconderse, se precarga en la pared y lo muerde una serpiente. Esto es lo que está señalando, cómo es el día de Jehová. Nosotros debemos ver el cuadro que Dios plantó en el Antiguo Testamento del día de su venida. Porque hoy en día el cristianismo le gusta hablar mucho del amor y es correcto y entender al Dios de amor. Pero en realidad el Dios que se manifiesta en el Antiguo Testamento es el mismo Dios de amor, pero nosotros tenemos que tener el cuadro completo. Es un día en el que va a exterminar a los pecadores, un día que va a ser terrible para el mundo. Ahora, el asunto es que este ejército grande y poderoso, tengo otros pasajes, Isaías 8:7. ¿Quién quiere leer este? Isaías 8:7. Berenice. Ok. Isaías 10 del 5 al 6. Isaías 10 del 5 al 6. ¿Quién quiere leer? Paco, adelante. Bueno, y Habacuc 1, este es del 5 al 11, son varios versículos. Habacuc capítulo 1 del 5 al 11. ¿Quién quiere leerlo? David, ok. Bien, vamos a ver estos pasajes para ver cómo aplica estos ejércitos que son un cuadro o un tipo de lo que Dios está revelando aquí en Joel 2. Vamos a ver Isaías 8:7. Ok, pone al ejército asirio como una inundación, ahorita que está esto allá por Veracruz, ¿verdad? Como una inundación que se sale de los cauces y llegaron los asirios y se llevaron a todo el reino de Israel, así como el agua pasa y se lleva las cosas. Bueno, Dios trajo a este ejército. Luego tenemos Isaías 10 del 5 al 6. Aquí es lo interesante que los asirios, de hecho, es el 10 también, ¿verdad? Habla de que lleva no pocos reinos. Este,
Ok, bueno, perdón, no, era sí, está bien. El asunto es que Dios envía a los asirios, a este ejército, para desatar su ira sobre el reino de Israel. Y esa es parte de la historia del pueblo de Israel. La ira de Dios vino sobre el pueblo que se apartó de él y entonces derramó toda su ira. También esto en cuanto a los asirios, pero luego también lo dice en cuanto a los babilonios, Habacuc 1 del 5 al 11. Acostúmbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en su tierra, que ustedes no la creerían si alguien la contara. Porque voy a levantar los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marchan por la altura de la tierra, para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es, de él mismo procede su justicia y su grandeza. Caballos son más veloces que los leopardos, más astutos que los lobos. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águilas que se precipita al morar. Tienen todos ellos para hacer violencia. Su horda de los derrotos avanza, recoge cautivos como arena, se burla de los reyes y los gobernantes que son motivo de risa, se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento, se dirá que tendrá por culpable, porque hace de mi poder Dios. Ok, entonces los babilonios también terribles, que dice sus caballos veloces, sus jinetes prácticamente vuelan como águilas, un pueblo temible que cubre la tierra. Bueno, Dios trae a ese ejército contra el reino de Judá y llevó cautivo al reino de Judá. Primero los asirios, luego los babilonios. Esto significa que cuando Joel profetiza, que no se ubica históricamente con exactitud a Joel, se tienen algunos indicios, finalmente habla de cuando él está hablando de un ejército enorme, da en verdad la muestra de que es algo que se debe temer. Por eso empieza diciendo, toquen trompeta en Sión, suenen alarma en mi santo monte. Es decir, lo que va a pasar cuando Cristo vuelva va a ser terrible. Y por eso termina diciendo, grande y terrible es en verdad el día del Señor. ¿Y quién podrá soportarlo? Pero hay una cosa, esto finalmente muestra algo que Dios va a hacer, porque lo hizo en los tiempos en que el pueblo de Israel fue llamado por los profetas a arrepentirse, no se arrepintió y fue llevado al cautiverio. Vino un ejército enorme, de hecho vino en varias ocasiones y por parte de los asirios se fueron llevando al reino de Israel. Después llegan los babilonios y en 3 deportaciones se llevan también al pueblo de Judá. Entonces, vemos cómo el cuadro de Joel es algo que el pueblo de Israel podía entender. Dice, pero esto no es todo, sino que esto llama al arrepentimiento, dice el versículo 12. A una hora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón. Ahora uno podría decir, bueno, sí, vamos a volvernos a Dios, porque esto se va a poner muy feo, volvámonos a Dios. Pero hay una cosa, el cuadro tenemos que tomarlo en todo el peso que tiene. Dice, vuelvan a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. El pueblo de Dios se había apartado de Dios, le había dado la espalda, se había vuelto pecador y de hecho el libro de Lamentaciones da cuadros muy específicos sobre cómo era el pueblo, cómo se había apartado y sin embargo el llamado de Dios es que nos volvamos a Él. Pero miren, este cuadro no es ajeno también a lo que Dios nos muestra en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 9. Yo prometí que hablaríamos de escatología el próximo mes, ¿verdad? Bueno, haremos algo así, pero aquí hay un cuadro de la quinta trompeta que nos muestra precisamente lo que ya habló Joel, la forma en que describió a los asirios,
la forma en que describió a los babilonios, y ahora viene también ya en el nuevo pacto. Este cuadro dice: el quinto ángel tocó la trompeta, vio una estrella que había caído del cielo a la tierra, se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Un cuadro que ya también ha mostrado que las estrellas pierden su brillo, el sol pierde su brillo porque viene ese ejército poderoso. Y dice: del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Langostas, que era la plaga, que de hecho hablamos la semana pasada, una plaga de langostas que viene, devora todo. Ahora es un ejército que viene y destruye todo. Estas son langostas que tienen poder como los escorpiones. Si los alacranes, los escorpiones volaran, sería algo muy, muy peligroso, ¿verdad? Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No solo hay el 666, hay un sello de Dios. Y el sello de Dios es, ¿cuál? El Espíritu Santo. El sello de Dios es el Espíritu Santo porque fuimos sellados en él, de acuerdo a Efesios 1:13, que dice que cuando creímos fuimos sellados en Cristo con el Espíritu de la verdad. Ok, los que no tienen el Espíritu de Dios, dice, no se les permitió, perdón, bueno, el 4, se les dijo no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió, y consideren esto, la frente, ya lo hemos enseñado esto, ¿qué simboliza la mano derecha? Las acciones, la fuerza, la autoridad, las acciones que llevamos a cabo. ¿Y qué significa la frente? ¿Dónde está el sello? La manera de pensar. Por eso la primera vez que aparece este símbolo, le dice Dios a Moisés que la Pascua será para ustedes como una señal en su mano y en su frente. Y es la primera vez que se habla de una señal en la mano y en la frente. El asunto es que muchos han pasado esto por alto a la hora de llegar a Apocalipsis 13, ¿verdad? Pero entonces dice los que no tienen el sello de Dios en la frente. Además, no se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. Muchos interpretan estos pasajes de manera literal, aunque entendemos desde el capítulo 1 que Jesús mismo es el que interpreta las primeras alegorías o los primeros símbolos. Es el simbolismo que viene en Apocalipsis cuando dice: las estrellas son los candeleros, son las iglesias, y las estrellas en mi mano son los ángeles o los mensajeros enviados a estas iglesias. Entonces nos dice, Apocalipsis es un libro de símbolos y tenemos que entender el símbolo de todo este tormento, pero nos describe las langostas. Dice: el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla. Sobre sus cabezas tenían como coronas, no específicamente coronas, que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones. En sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, hay 3 ayes o ay. En Apocalipsis, 3 lamentos que dicen ay de la humanidad. Este es el primer ay. Vienen otros 2 después. Tormentos que Dios envía. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es el sentido de esto? Bueno, en Joel, este ejército muestra lo terrible que es cuando Dios desata
su ira. El día del Señor, grande y terrible, porque es el día de la ira de Dios. Pero Dios dispone estos, que muchos han interpretado como los demonios, dispone a este ejército para atormentar a los hombres que están en pecado, a los que no son salvos. Y entonces los atormentan por un tiempo definido. No les permiten morir porque la muerte para algunos sería un consuelo, pero los atormentan. Es el primer lamento. ¿Qué es cuando Dios desata su ira? La semana pasada leímos que a través del profeta Ezequiel, Dios dijo: cuando yo envíe mis terribles juicios, el hambre, la enfermedad, la espada y las fieras. Dios utilizó a lo largo del Antiguo Testamento esto para castigar a los pecadores. Dice el escritor de Jeremías, dice en Lamentaciones, que el pecado de Israel fue mayor que el de Sodoma, porque Sodoma fue destruida en un instante. Ni cuenta se dieron, pero Israel se le advirtió y lo vivió y lo sufrió hasta que Dios trajo restauración. Pero ¿cómo respondemos nosotros a esto? Bueno, es lo mismo. ¿Qué tiene de propósito este tormento que Dios envía con este ejército de langostas sobre los hombres, que es un símbolo de cómo Dios atormenta al ser humano y no le concede paz para que no viva pecaminosamente en paz? Bueno, el propósito es el arrepentimiento. Dice: a una hora declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos, porque una actitud muy hebrea era que por el lamento rasgaban sus vestidos, pero no el corazón. Y lo que él está pidiendo es un cambio en el corazón. Dice: vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente. Puede haber sido tan terrible el pecado del pueblo de Dios, pero aún así, Dios perdona. ¿Quiénes fueron los peores reyes en el reino de Israel y en el reino de Judá? El peor rey que tuvo el reino del norte, el reino de Israel, se llamó Acab. Acab se arrepintió delante de Dios y Dios dijo: voy a destruir a la casa de Acab, pero no lo voy a hacer en sus días porque me buscó. Pero el peor de todos, y curiosamente siempre los mejores reyes tenían pésimos hijos, la mayoría, hubo algunos que no, pero uno de los mejores reyes fue Ezequías y el peor de los reyes fue su hijo Manasés, que fue el que más reinó 55 años el reino de Judá, y derramó sangre por todos lados, la sangre inocente, y Dios dijo: voy a destruir este reino por causa de la sangre derramada por Manasés. Llegaron los asirios y tomaron a Manasés y lo llevaron cautivo a Babilonia, aunque Babilonia no era Siria, pero Babilonia estaba bajo el dominio de Asiria. Es decir, ni siquiera lo llevaron a Nínive, lo llevaron a Babilonia, ahí lo encadenaron y ahí él lamentó y él buscó a Dios y se arrepintió. ¿Y qué ocurrió? Dios lo perdonó. No perdonó al reino, pero Manasés se arrepintió y su hijo fue horrible, fue terrible, duró muy poco. Después vino su nieto, que fue uno de los mejores reyes, Josías. Y de los hijos de Josías, los 3 hijos fueron malos, el nieto fue malo, y Dios destruyó el reino en tiempos de los hijos y el nieto de Josías. Pero esto nos muestra que un rey pudo haber sido el peor, y aún así Dios fue clemente, escuchó su arrepentimiento y que se volviera a él. Por eso él dice: rasguen su corazón y no sus vestidos, vuelvan ahora al Señor su Dios, porque él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia. A veces quisiéramos que el juicio de Dios llegara de inmediato, como en el caso de Sodoma, pero Dios es lento para la ira. Pero cuando desata su ira, la desata terriblemente,
porque el reino de Israel y el gran ejemplo es la destrucción de Judá. Miren, Lamentaciones 2:15, ya que estamos repartiendo, alguien que lea Lamentaciones 2:15 y alguien más Lamentaciones 2:6. Son el mismo capítulo, pero uno, Lamentaciones 2:15, ¿quién lo lee? Levante la mano para yo saber que hay alguien ya buscándolo. ¿Y quién lo quiere leer? Nuestra hermana Enriqueta. Y Lamentaciones 2:6, ese sería Lamentaciones 2:15. Y alguien más, Lamentaciones, Ivonne, 2:6. Vamos a ver qué dice Lamentaciones 2:15. Hermana, adelante. Imagínense, la gente pasa por donde están las ruinas de Jerusalén, mueve la cabeza así, sí, qué mal. Una descalificación y dicen, esta es de la que se decía la hermosura, la ciudad de la hermosura, el gozo de toda la tierra, dice un salmo, ahorita se me olvidó qué salmo es, pero Dios amaba esa ciudad. ¿Y qué le hizo a esa ciudad? Totalmente la destruyó. No solo destruyó la ciudad, ¿qué dice Lamentaciones 2:6? Dios trató al tabernáculo, el templo de Salomón, tan hermoso que no se movía martillo en el lugar de la construcción, sino que las piedras tenían que venir ya con la medida exacta para que la construcción del templo fuera algo muy solemne, para que fuera muy hermoso. Y Dios lo trató, dice, como una cabaña de huerto, una cabaña de madera ahí toda medio mal hecha, una cabaña ahí que se pone nada más para que el que cuida, pues ahí viva. Y así trató a su santuario, porque los judíos en tiempos del reino de Judá, en el tiempo de Jeremías decían, aquí está el templo, no nos va a pasar nada, ni modo que Dios destruya el templo. Y entonces la semana pasada vimos que él les decía, vayan a Silo, donde puse la primera vez el tabernáculo, y vean lo que hice con el lugar, porque el tabernáculo fue destruido en tiempos de los filisteos. Cuando Dios castiga a su pueblo, aún se lleva al templo. Y dice, incluso despreció al sacerdote. Es decir, todo esto que era solemne para Dios, lo destruyó. Y entonces Lamentaciones dice, la ciudad que Dios amaba, ¿no estaba dispuesta a destruirla? Sí. ¿Y el templo estaba dispuesto a destruirlo? Sí, porque era la ira de Dios. Ahora, ese día de la destrucción de Jerusalén es un tipo o una muestra, digamos, del día en que Dios vendrá al fin del mundo. El día del Señor grande y terrible. ¿Cuándo va a ser ese día? Lo que sabemos es que ese día va a llegar cuando nadie se lo espere. Hay muchos charlatanes, y los ha habido a lo largo de la historia, que no escuchan las palabras de Jesús que dice, restaurarás, le dicen los discípulos a Jesús, el reino de Israel en este tiempo, y él que dice, no les toca a ustedes conocer los tiempos o las edades, o los tiempos y las sazones que el Padre dispuso en su propia potestad. Es decir, a nosotros no nos lo va a decir porque no nos toca. Un día que va a llegar sin que nosotros nos imaginemos. Ahora, algunos dicen, pero hay señales de que va a venir esto. Las señales se han cumplido. Dijimos, a nosotros nos ha llegado el cumplimiento de los tiempos. Cualquier día puede ser.
Uno dice, ¿y el reino del anticristo? Ya hablamos de eso. Tiene siglos reinando. El asunto es que nos gusta mirar a futuro porque un cura jesuita dijo, no, no puede ser el papa. Y entonces redactó una escatología que vendió muy bien y que los judíos han, bueno, no los judíos, los sionistas han vendido muy bien porque ayuda para el Estado de Israel, el dispensacionalismo, y entonces por eso todo el mundo piensa que es un ser que viene en el futuro, pero ya está haciendo su labor. Y estas señales se han cumplido, en cualquier día viene, y pueden pasar 1000 años todavía, pueden pasar 2000 o 3000, o pueden pasar 2 minutos. Porque en realidad viene como ladrón en la noche. El asunto es que precisamente Dios no nos da el tiempo para que nosotros vivamos siempre a la expectativa de ese día. Pero ¿cómo trabaja esto? Bueno, Él está llamando al arrepentimiento. De hecho, dice, vuelvan ahora al Señor su Dios porque Él es compasivo y clemente. En el versículo 14 dice, ¿quién sabe si reconsidere y se apiade? ¿Por qué? Pecamos, nos arrepentimos y pensamos que es como un juego, ¿no? Una maquinita así. Que bueno, ya pequé, pues ya le pido perdón a Dios, ya estoy bien otra vez. Miren, el pueblo de Israel hizo eso muchas veces en el libro de Jueces, después de Josué. El pueblo pecaba, se apartaba de Dios, Dios les mandaba un pueblo opresor, el pueblo clamaba, gritaba, gemía a Dios por la opresión, Dios les enviaba un libertador y eran libres. Y como ya eran libres, nuevamente se apartaban de Dios, pecaban contra Dios y se repetía el ciclo hasta que llegó el momento que Dios levantó un juez llamado Sansón que no nos liberó. El papel de Sansón no era liberar al pueblo de Israel, sino demostrar el poder de Dios, porque el pueblo de Israel iba a seguir siendo oprimido porque ya lo había hecho muchas veces. Y los israelitas fueron oprimidos todavía durante muchas décadas. Y entonces Dios no los volvió a liberar completamente, aún en los tiempos de David. Los filisteos todavía fueron sometidos, pero todavía podemos leer de ellos un poco más adelante, en tiempos de Salomón y todo eso. Pero el asunto es que Dios es lento para la ira, pero cuando desata su ira, porque uno vuelve y otra vez. Por eso las palabras que usa Joel son, ¿quién sabe si reconsidere y se apiade? Pero tú vuélvete a él. Porque tal vez te haga pagar, tal vez te haga sufrir o llorar por tu pecado, o tal vez no, tal vez simplemente lo haga a un lado, pero el asunto es que en algún modo Dios trata con su pueblo, porque ¿a quién destruyó? El reino de Israel no tuvo ni un rey bueno, y toda la existencia de este rey tuvieron sus becerros de oro en Betel y en Dan, a los que iban y no adoraban a Dios, pero seguía siendo el pueblo de Dios, hasta que fueron en cautiverio y dejaron de ser un pueblo. El pueblo de Judá se apartó de Dios, pero era el pueblo de Dios. Y Dios trató con ellos y los destruyó y sufrieron y experimentaron. Y hay luego algunas redacciones muy gráficas en Lamentaciones, en algunos otros de los profetas, todo lo que vivió el pueblo de Israel, cómo las mamás se comían a sus bebés por el hambre, por todo lo que había, la enfermedad, etcétera, todo lo que sufrieron y los babilonios, toda la gente que mataron y etcétera. ¿Por qué? Porque no se volvieron a Dios. Algo que podríamos decir tan sencillo, pero que fue tan trascendente, porque persistieron en su pecado. ¿Y qué pasa con el cristiano hoy en día? Entonces, aún el santuario fue destruido y dice Joel, quién sabe si reconsidere y se apiade y deje tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor su Dios. Por eso ahora, en respuesta a todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios ha dicho que hará, dice el versículo 15,
Toquen trompeta en Sión, promulguen ayuno, convoquen asamblea. La asamblea era para venir todo el pueblo a escuchar la ley de Dios, arrodillarse delante de Dios varias veces. Fue citada la asamblea, tenía que congregarse 2 veces al año para festejar delante de Dios. Pero cuando Josafat escuchó que lo iban a invadir, convocó a toda la asamblea del reino y todos fueron a Jerusalén y todos buscaron a Dios. Por eso aquí dice, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Es decir, cuando una pareja se casaba, los dejaban en paz por un tiempo, porque ni a la guerra podía ir el hombre. Y entonces dice, no, aquí que le corten y que salgan de la recámara y vengan también, porque no hay nada tan importante que un ser humano pueda hacer que no se pueda humillar delante de Dios. Entre el pórtico y el altar, lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones. Oprobio es vergüenza. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Dios estaba dispuesto a que los pueblos dijeran, ¿dónde está su Dios?, con tal de desatar su ira para tratar a su pueblo. Pero nos dice que Dios es abundante en misericordia. Así es que Joel lleva este pasaje a la esperanza. Dice, entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y dirá, bueno, es mi tierra y la estoy destruyendo cuando yo debería de estarla levantando. El Señor responderá a su pueblo. Es decir, la promesa es esta. Dios castiga a su pueblo se arrepiente y Dios tiene misericordia. Dice, entonces el Señor se llenará de celo por su tierra, tendrá piedad de su pueblo, responderá a su pueblo, yo les enviaré grano, vino nuevo y aceite, y se saciarán de ello, y nunca más los entregaré al oprobio entre las naciones. Al ejército del norte lo alejaré de ustedes, porque los asirios y los babilonios vinieron del norte. Venían del río Éufrates. También es llamado el oriente porque está en el norte hacia el oriente. Y lo echaré a una tierra árida y desolada, su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Y ascenderá su hedor y subirá su fetidez porque ha hecho cosas terribles. Es decir, Dios castigó a los asirios porque a pesar de que Dios les entregó todos los reinos que ellos conquistaron, nunca reconocieron a Dios y dijeron, es mi fuerza. Porque los babilonios también, como acabamos de leer en el pasaje, ellos decían, mi fuerza es mi Dios. Y entonces Dios también castigó a los babilonios. Aunque los usó como instrumentos de su ira, Él los castigó después. Por eso dice, no temas, oh tierra, regocíjate y alégrate porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman, bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid han producido en abundancia. Hijos de Sión, regocíjense y alégrense en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la lluvia temprana para su vindicación y les ha hecho descender la lluvia temprana y la tardía, como en el principio. Y las eras, es decir, las parcelas, se llenarán de grano y las tinajas rebosarán de vino nuevo y de aceite virgen. Entonces los compensaré por los años en que devoraban las langostas, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes. ¿Cuál es el ejército? La langosta, el pulgón, el saltón, la oruga. Tendrán mucho que comer y se saciarán y alabarán el nombre del Señor su Dios, que ha obrado maravillosamente con ustedes, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo, y sabrán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor su Dios y no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. El asunto es que este pasaje nos muestra la severidad de Dios al pueblo desobediente. No puede decir, bueno, pero Dios es paciente, no me va a pasar nada. No, tenemos que considerar el hecho de que Dios en el pasado ya ha castigado y lo puede volver a hacer.
Y debemos considerar la severidad cuando Él castiga. Dice, pero también su deseo de bendecir a su pueblo. Vemos ambas cosas aquí. Dios quiere bendecir a su pueblo, pero su pueblo se aparta de Él. Bueno, en nuestra cultura y en todas las culturas, creo yo, tenemos las imágenes de los padres que quieren dar a sus hijos, pero no están dispuestos a disciplinar. Porque recibir bendición significa una preparación en bendición. El padre le da al hijo y el hijo pues no tiene el carácter para recibir la bendición. ¿Y qué hace con la bendición? Se pierde. Por eso tenemos que leer estos pasajes. Dice, le tratará con dureza en lo necesario, pero le ama y le restaurará para perfeccionarlo. Uno diría, bueno, ¿por qué Dios primero lo destruye y luego lo quiere bendecir? Porque Él tiene que tratar a su pueblo, Él tiene que tratar a la iglesia. Por eso vamos a ver, ¿quién quiere leer Deuteronomio 8:5? Deuteronomio 8:5. ¿Quién? Nuestra hermana Enriqueta. Ok. Luego Job 5:17. ¿Quién quiere este pasaje? Job 5:17. Neftalí. Proverbios 3:11. Todavía tengo otros dos más. Proverbios 3:11. ¿Y quién quiere leer este? Paquito. Y luego Hebreos 12:8. Misael. Ok, vamos a ver qué dice Deuteronomio 8:5. Como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Bueno, vamos a ver sobre ese castigo. Job 5:17. Bienaventurado el hombre a quien Dios reprende, porque cuando uno lee el Salmo 73, nos dice que aquel a quien Dios no reprende es porque no tiene planes con él. Los deja hacer. Ok, y bienaventurado aquel a quien Dios reprende. Proverbios 3:11. No menosprecies el castigo de Jehová, no te fatigues, no te canses de que Dios te esté tratando. Y finalmente Hebreos 12:8. Hebreos 12:8. Pero si está sin disciplina de la cual todos han sido hechos, sobre todo hijos legítimos, no hijos verdaderos. El hijo al que no se le corrige es como un hijo ilegítimo. Ese no me importa, que haga lo que quiera. Porque el hijo al que importa se le disciplina. Y Dios le importa a su pueblo. Y cuando Dios nos disciplina a nosotros, porque si pecáramos y Dios no hiciera nada, no nos está disciplinando. Pero si Dios nosotros hacemos algo y nos trata, es porque somos hijos y nos está formando. De ahí la disciplina. ¿Cómo se muestra el amor? En la disciplina, la formación. Decíamos hace 2 semanas esta frase, tenemos que decidir entre dos tipos de dolor. El dolor de la disciplina, la formación en la disciplina, o el dolor de las consecuencias. Cuando el niño es chiquito y no le dan las nalgadas porque la mamá, el papá les duele, ese papá y mamá les va a doler después ver a su hijo en los vicios. Pero cuando los padres disciplinan al niño chiquito y les duele, pasaron el sufrimiento porque el hijo andará firme y andará correctamente en la vida. Es cierto que nuestra cultura ve mal la disciplina. El mundo ve mal que se discipline. Castígalo, dale, finalmente incluso dice la Biblia, dale con vara, porque salvará su alma. Mejor eso que a que se pierda el no ser disciplinado. Así es que tenemos nosotros que considerar que Dios, cuando trae este pasaje, nos está enseñando a nosotros que Él finalmente está disciplinando a su pueblo.
Porque el pueblo que tiene disciplina puede ser portador de la bendición de Dios. Porque una vez que esto ha pasado y que Dios enriquece a su pueblo, entonces el pueblo ha aprendido a amar y a temer a Dios. Y ese es el punto importante. Nosotros debemos reconocer que Dios está haciendo su obra sobre nuestras vidas en este tiempo, que no todas las cosas salen a la perfección y algunas no saldrán, que Dios finalmente nos lleva a batallar. Hace un rato lo veíamos en el curso 4. Hay cosas que Dios manda a nuestra vida para batallar porque finalmente nosotros necesitamos madurar. Necesitamos crecer, necesitamos tener claro el deseo y el propósito de Dios y tenemos que ser formados. Por eso de pronto algunos dicen, ay, qué aburrido eso de que en la iglesia prediquen la Biblia. Pero yo espero que esto que estamos enseñando ayude para que realmente, por un lado, amen la palabra de Dios, pero por la otra, esta formación les permita disfrutar del bien de Dios. Les permita en verdad gozar de la presencia de Dios porque están siendo formados en la disciplina de la palabra. Así es que vamos a orar para darle gracias a Dios, que Él nos ama, que Él nos disciplina, que Él nos restaura, que Él nos perfecciona, porque somos su pueblo a través del cual Él está mostrando su gloria. Vamos a orar. Padre, en tus manos estamos y estamos agradecidos que tú nos has tomado por pueblo tuyo. A cada uno de nosotros nos has concedido venir a formar parte de tu pueblo para que nosotros seamos, Padre, un reflejo real de tu gracia, de tu bondad, pero también de tu santidad al mundo. En una cultura occidental, Padre, donde tu nombre es vituperado, donde tu nombre es blasfemado todos los días por los pecadores y a veces incluso por los mismos hijos tuyos, Señor, en un mundo donde no hay temor de Dios, es necesario, Padre, que nosotros seamos un reflejo tanto de tu gracia como de tu santidad, como de tu bondad, Señor, y tu misericordia, así como también de tu severidad, Señor. Para que nosotros, Padre, podamos en verdad ser bendición para esta sociedad que no te conoce y que por lo tanto habla de ti como si te conociera, pero te ha menospreciado. Como vimos que cuando traemos nuestra ofrenda delante de ti, nuestro diezmo, tenemos que reconocer, Señor, tu santidad y tenerte por santo, por digno de ser escuchado, de ser obedecido, de ser alabado, Señor, para que nosotros podamos en verdad tener completa en nosotros la imagen de tu Hijo Jesucristo, para la cual tú nos formaste. Por eso, Padre, como iglesia nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú sigas haciendo esta obra sobre cada uno de los que conformamos esta iglesia, incluso desde los pequeños que aprendan a amar tu nombre, pero también a tenerte en santidad, Señor. Porque hoy en día tu iglesia en general, Señor, ha menospreciado en mucho tu santidad, Señor. Ha menospreciado en mucho la honra que te debe, Señor. Y tenemos nosotros que recuperar esto y poder crecer, Señor, en verdad a tener claro, Señor, lo que es tu honra, tu gloria y tu santidad. A ti sea todo honor, toda gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que a Dios sea la gloria, hermanos. Vamos a concluir este culto agradecidos con nuestro Dios y teniendo cada vez más en alta estima la honra que debemos a nuestro Dios. Vamos a poner